Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 3 del estudio de la primera carta a los tesalonicenses, que abarca el capítulo 3 de dicha epístola. La lección se titula Buenas Nuevas, pues el apóstol Pablo recibió buenas noticias de la fe y el amor de los hermanos de Tesalónica, con lo cual también tuvo gozo y consuelo. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Dame sabiduría de la tuya para que sea tu palabra la que se comparta y no la opinión del hombre. Te pido que esta lección caiga en buena tierra y sea de gran bendición para quienes la escuchen. A ti sea la honra y la gloria. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de esta lección tercera se encuentra en 1 Tesalonicenses 3, del 12 al 13, y dice: Y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para comprender un poco el contexto de la carta a los tesalonicenses, podemos decir que fue escrita entre el año 50 y el 51 después de Cristo por el apóstol Pablo cuando se encontraba en Corinto. Esta epístola es el primero de los escritos canónicos de Pablo y está dirigida a la iglesia ubicada en Tesalónica, un puerto que era capital del segundo distrito romano de Macedonia, en Grecia. Un próspero puerto marítimo y también centro comercial que reunía alrededor de 200,000 habitantes. El capítulo 17 del libro de Hechos nos narra que Pablo, durante su segundo viaje misionero, predicó de Cristo en la sinagoga de Tesalónica durante 3 semanas y algunos judíos creyeron. También compartió de Cristo a los griegos, de los cuales creyó un gran número. Sin embargo, los judíos no creían algunos judíos no creían teniendo celos. Juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, el anfitrión de Pablo. Los hermanos tuvieron que enviar de noche a Pablo y Silas hasta Berea, e incluso en Berea los judíos de Tesalónica fueron a alborotar, por lo que Pablo tuvo que embarcarse. De ahí la preocupación en el corazón del apóstol Pablo cuando escribía esta carta, ya que necesitaba tener noticias, saber lo que estaba ocurriendo a sus amados hermanos de Tesalónica. Se preguntaba, ¿seguirían firmes en la fe los hermanos que conformaban esta iglesia? Pablo sabía que la iglesia necesitaba atención, apoyo y advertencias. Atención, porque la iglesia, como un rebaño de ovejas, requiere de cuidados, alimento espiritual para que esté sana y se multiplique. Apoyo, ya que la iglesia también necesita que se le apoye en sus luchas y se le ayude a disipar dudas por medio de la palabra de Dios. La oración y la presencia de los hermanos en los momentos difíciles es una bendición muy grande. También la iglesia necesita advertencias, pues para evitar caer en pecados y errores es necesario escuchar las advertencias que nos hacen para poner cuidado en lo que pudiera ocasionarnos algunos problemas. Debemos atender los buenos consejos que se nos hacen por nuestro propio bien. Los hermanos tomaron una buena decisión. Enviaron a Timoteo a Tesalónica para confirmar y exhortar a los hermanos respecto a su fe, a los hermanos de Tesalónica, a fin de que nadie se inquietara por las tribulaciones. Y Pablo, a pesar de sus preocupaciones por la situación espiritual de los tesalonicenses, se quedó en Atenas trabajando en su ministerio. Pablo supo delegar el trabajo en la iglesia, pues era necesario confirmar a la iglesia de Tesalónica sin desatender el trabajo en la iglesia de Atenas. Dios siempre tiene cuidado de su iglesia y envía a los siervos idóneos. Esto va más allá de nuestros deseos, pues quien manda a las personas adecuadas es el Señor, y a sus siervos solo nos corresponde obedecer a su llamado con gozo. La misión de Timoteo, servidor de Dios y colaborador de Pablo, fue confirmar y exhortar en cuanto a su fe a los hermanos de Tesalónica.
Timoteo debía asegurarse de que su profesión de fe fuera auténtica y que estuvieran firmes en ella, sin dudas ni deslealtades. Llevaba la comisión de exhortarlos a permanecer fieles, a pesar de todos los problemas y dificultades que pudieran padecer. Como cristianos debemos saber que estamos expuestos a padecer persecución por causa de Jesucristo y no ser engañados con falsas esperanzas de una vida sin problemas. Ningún cristiano debe abandonar su deber. Se necesita una fe firme para salir victoriosos de las pruebas. Pablo escribió que ninguno se inquietara por las tribulaciones que estaban pasando, pues cuando las cosas se tornan complicadas y peligrosas, es probable que uno se desaliente. Hay que tener cuidado, ya que el desaliento es una de las armas más usadas por el enemigo de nuestras almas. La tentación se puede rechazar. Como cristianos debemos saber que estamos expuestos a padecer persecución por causa de Jesucristo. Así debemos estar prevenidos. En Filipenses 1:29 dice la palabra de Dios: porque a vosotros os es concedido a causa de Jesucristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo necesitaba saber cuál había sido el resultado de su labor evangelística. Si la semilla había sido sembrada en buena tierra y dio su fruto, o si cayó entre pedregales, o si los espinos crecieron y la ahogaron. Lo que temía el apóstol Pablo era que el tentador hubiera tenido victoria sobre los hermanos de Tesalónica y que al venir la persecución o el afán de este siglo y las riquezas, lo que habían trabajado con ellos resultase en vano. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar respecto a la tentación. En Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 26:41 también dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estos versículos nos enseñan que, con la ayuda de Dios, la tentación puede ser rechazada. Timoteo, luego de cumplir la comisión que le había sido encomendada, regresó con buenas noticias sobre los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Su fe, su amor, su manera cariñosa de recordarles y su deseo de volver a verlos, todo estaba bien, gracias a Dios. Estas eran muy buenas noticias. Aunque estaban en necesidad de aflicción, las noticias de la fe de los tesalonicenses trajo consolación al apóstol Pablo y a sus colaboradores. Una buena noticia tiene un efecto alentador en nuestra vida. Somos confortados por lo que escuchamos y la preocupación desaparece. Dice Proverbios 25:25: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así podemos nosotros decir cuánto gozo, paz y consuelo trajeron las buenas noticias contadas por Timoteo. Tanto era el amor para con los tesalonicenses que Pablo, en el versículo 8 de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, escribe: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ellos también necesitaban de aliento, es decir, Pablo y sus colaboradores, pues vivirían regocijándose al ver la fidelidad de los tesalonicenses. Hay que resaltar la condicionante que dice, entre comillas, si vosotros estáis firmes en el Señor. Esto es muy importante, ya que esta es la meta de todo cristiano, que sus hermanos sean fieles, que no desmayen y que no se desvíen de la sana doctrina del camino de Cristo. Los cristianos somos llamados a ser fieles. Cuando la iglesia de Jerusalén tuvo noticias de la obra en Antioquía, envió a Bernabé en Hechos 11:23. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. De esta manera vemos que el gozo sincero y desinteresado por las buenas noticias era tan grande que no había palabras para describirlo. Era necesario agradecer a Dios con todo el corazón por la firmeza en la fe de los hermanos y seguir orando por ellos para que se mantuvieran muy cerca del Señor y completaran lo que hiciera falta. Aún los tesalonicenses tenían cosas que mejorar.
escribió el apóstol Juan en la tercera carta de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hermanos andan en la verdad. El método de Pablo en su carta de Tesalonicenses y en otras cartas fue comenzar alabando lo que merecía alabanza y luego corregir lo que estaba mal. Ese es un buen modelo para los que aconsejan a otros. El desarrollo espiritual de los hermanos era una prioridad y el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban dispuestos a seguir enseñándoles, exhortándoles y edificándoles para que llegaran a ser maduros en Cristo, bien fundamentados en la palabra de Dios, mostrando su dependencia del Señor. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 3:11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. La oración de Pablo nos muestra que si Dios mismo dirige nuestro camino, según su santa y divina voluntad, nadie puede estorbarle a él. Solo Dios puede mandarnos y guiarnos por el camino correcto. En 1 Tesalonicenses 3, del 12 al 13, Pablo recalca: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí la palabra de Dios nos enseña que el amor debe ser la principal característica de todo cristiano. Ese amor debe ser nuestro testimonio a favor de Jesucristo entre los que no lo conocen. La vida cristiana comienza con un encuentro con Cristo. Una vez que hemos aceptado por fe a Jesucristo, continúa con una relación permanente con Él. Y tenemos la certeza de que un día vendrá por los que son suyos. Nuestro deseo debe ser que nos encuentre viviendo en amor y santidad. Hay muchas aplicaciones del capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses que podemos llevar a la práctica. Consideremos la preocupación del apóstol Pablo por la situación espiritual de los hermanos en Tesalónica. Preguntémonos, ¿nos preocupa la situación de nuestra iglesia? ¿Estamos haciendo algo por saber cuál es el estado espiritual y material en que se encuentran nuestros hermanos en esta contingencia de salud por la cual estamos atravesando? Por esa preocupación fue enviado Timoteo para que hiciera un trabajo entre los hermanos de Tesalónica y al regreso informara cómo estaban. Debemos pasar de la preocupación a la acción. La iglesia necesita atención, apoyo y advertencias. Esta debe ser una labor permanente. Nunca hay que bajar la guardia ni dar ocasión al desánimo o la tentación. Se tomó una buena decisión al enviar a Timoteo, ya que ésta era la persona adecuada para ir a estar con la iglesia de Tesalónica. En la iglesia se deben delegar responsabilidades y escoger a las personas idóneas para el trabajo según sus dones espirituales. Timoteo trajo tan buenas noticias que los hermanos misioneros fueron consolados. La semilla que había sido sembrada dio sus buenos frutos, almas ganadas para Cristo. Hubo un gozo muy grande por las noticias recibidas y dejaron en las manos de Dios lo referente a un viaje para reunirse con los hermanos. Ya el Señor decidiría. Se pidió a Dios que ellos crecieran y abundaran en amor para que vivieran santamente hasta la venida del Señor Jesucristo. Así es como debemos esperar al Señor, trabajando, mostrando nuestro amor, viviendo en santidad. El amor no es solamente un afecto o una sensación muy agradable. El amor no es egoísta, se expresa buscando el bienestar de otra persona. Cristo nos amó primero, dando su propia vida por nuestra salvación. Los cristianos estamos llamados a dar testimonio de Cristo, a reflejar su amor, compartiendo las buenas nuevas. Que Jesucristo salva al pecador arrepentido que pone su fe en Él. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos,
Que nuestro deseo sea siempre agradar a Dios con amor y santidad, anunciando las buenas noticias de Cristo. Así sea, hermanos. Dios bendiga mucho. Amén.